Bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a desgranar un material verdaderamente fascinante que nos ofrece una ventana única a cómo evoluciona una comunidad tras sufrir un desastre climático sin precedentes. Nos vamos a sumergir en una reveladora entrevista sociológica que tuvo lugar el 25 de mayo de 2026. Esta investigación examina, con un poco de perspectiva, las secuelas y la increíble activación ciudadana que surgió tras la catastrófica Dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. Al final, lo que vamos a ver es que la recuperación va muchísimo más allá de volver a levantar edificios. Es una profunda transformación a nivel social, político y sobre todo personal. Vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro mapa de ruta para hoy tiene 6 paradas. 1. Investigando la Dana de Valencia. 2. El paso de lo corporativo a lo regenerativo. 3. ¿Qué hay más allá de simplemente barrer el barro? 4. El concepto de muros frente a esponjas. 5. La famosa batalla por el relato. Y 6. Cómo la música actúa de catalizador social. A ver, para que comprendamos bien la magnitud de esta información, es fundamental que nos ubiquemos en el tiempo. Todo arranca el 29 de octubre de 2024, cuando la región de Valencia sufre el impacto devastador de la Dana. Unos meses después, a principios de 2025, de las propias cenizas de esa catástrofe, empieza a emerger una movilización ciudadana superpotente y organizada. Y así llegamos a nuestro punto de observación, que es mayo de 2026. Es justo en este momento donde se desarrolla la entrevista doctoral que documenta todo este proceso mirando en retrospectiva. Empezamos con el punto 1, investigando la Dana de Valencia. Todo esto nace del trabajo de Juliette Kenea, una investigadora doctoral que centra su trabajo de campo precisamente en las personas afectadas por la Dana. En esta entrevista clave del 25 de mayo de 2026, su sujeto de estudio es Salvador Ibáñez, a quien conocen como Salva. Lo que Salva aporta es una perspectiva absolutamente extraordinaria, porque lo vive desde las bases, desde la calle. Y lo que resulta cautivador aquí es cómo la conversación fluye, alejándose de los puros datos técnicos y fríos, para centrarse de lleno en la experiencia humana. Es ahí donde ves las verdaderas raíces de la reconstrucción sociológica. Pasamos a la sección 2, de lo corporativo a lo regenerativo. Fijaos, el giro vital de Salva es de película. No siempre fue un activista. Durante 15 años, el tipo estuvo en la cima del mundo corporativo, dirigiendo equipos de recursos humanos para multinacionales enormes en España y Portugal. Sin embargo, al pasar la barrera de los 50, pegó un cambio de chip brutal. Experimentó lo que en la investigación llaman una búsqueda de felicidad eudaimónica. Básicamente, esto es dejar a un lado la pura recompensa económica para buscar un propósito real, algo que transforme la sociedad a gran escala. Y claro, sin él saberlo, ese despertar le preparó para el rol clave que tendría cuando el desastre golpeó su tierra. Vamos a la sección 3, más allá de barrer el barro. Seguro que a todos se nos viene a la mente la imagen de miles de voluntarios armados con escobas tras una inundación. Pues bien, aquí es donde surge un punto de inflexión. Salva describe textualmente la inutilidad de llevar un cepillo gigante para quitar barro. Imagínate la escena. Estás ahí, rodeado de gente, sacando fango sin parar, y de repente tienes una epifanía. Te das cuenta de lo absurdo que es barrer todo ese barro hacia unas alcantarillas que, inevitablemente, se van a atascar y van a generar un problema de salud pública millonario. Hacía falta cambiar la perspectiva por completo. El problema exigía un enfoque mucho más sistémico. Y esa sensación de inutilidad no se quedó en quejas, se transformó en pura acción. Salva se encerró en lo que él llama modo laboratorio y diseñó el plan por ti. Ojo al dato, porque no era un manifiesto cualquiera. Mapeó uno por uno hasta 6.352 posibles empleos verdes para sustituir los medios de vida que se habían perdido, analizando a fondo las infraestructuras necesarias en la zona cero. Con el tiempo, este plan evolucionó hasta convertirse en Valencia per nosaltres. Y esto es clave. Ya no pensaban a 4 años vista pensando en las siguientes elecciones. No. Pasaron a una visión generacional buscando un impacto a 200 años. Una auténtica barbaridad en el buen sentido. Punto número 4, muros contra esponjas. Para entender bien el debate que había en la calle, tenemos que hablar de un concepto que los activistas extrajeron tras revisar más de 500 libros de expertos. Es el agua lenta, o slow water. Frente a la vieja idea de intentar dominar a la naturaleza, esta corriente científica dice, oye, vamos a mantener el agua en el paisaje. La idea es dejar que la tierra absorba el agua de forma natural para prevenir esas inundaciones tan violentas, en lugar de meterla por canales de cemento para intentar expulsarla a toda pastilla. Y aquí es donde chocan dos visiones del mundo. Por un lado, la filosofía de los muros. El hormigón, las presas, la infraestructura dura. Esa solución que históricamente gusta tanto a ciertas administraciones para intentar domar el agua. Y por otro, la filosofía de las esponjas, alineada con el agua lenta. Hablamos de soluciones basadas en la propia naturaleza, como cuencas abiertas y regeneración del suelo. Es literalmente un choque de trenes entre poner parches de cemento a corto plazo o buscar una resiliencia ecológica que funcione a largo plazo. Llegamos a la sección 5, la batalla por el relato.
Cuando estos activistas intentaron llevar sus planes regenerativos a las alcaldías y a las secretarías de Estado, se toparon de frente con una pregunta enorme. ¿La recuperación de un desastre es un problema técnico o es político? A ver, la lógica te dice que tras una tragedia climática del tamaño del 29 de octubre, esto se debería tratar con toda la objetividad científica del mundo. Pero los hallazgos de las entrevistas apuntan a una realidad completamente distinta, una realidad que terminó siendo la mayor piedra en el zapato para la recuperación. La investigación es muy clara y reporta, de forma totalmente objetiva, cómo la recuperación se quedó paralizada por la maquinaria de los partidos. Hubo una fricción constante entre los gobiernos a distintos niveles, y lo que más llama la atención del testimonio es que, aunque había comités de expertos, las administraciones hacían una especie de selección a la carta. Solo cogían los datos científicos que encajaban con su ideología de antemano. Daba igual si eran muros o esponjas, el objetivo no era arreglar el problema, era ganar el relato. Evidentemente, este bloqueo generó una desilusión tremenda en la gente hacia cualquier institución, independientemente de su color político. La gran conclusión que sacamos de esta parte del estudio es que, ante una crisis climática real, la ciencia a menudo se relega al banquillo. La respuesta a un desastre se convierte en una especie de campo de batalla ideológico en lugar de abordarse como un desafío científico. Según la investigación, esta obsesión por controlar el relato y rascar o no perder votos es, desde la perspectiva de los activistas, el principal muro que impide a las comunidades adaptarse al futuro que nos viene. Y así entramos en la última sección, la 6, la música como catalizador social. Claro, si la política está totalmente atascada en su propia guerra ideológica, ¿qué puede hacer una comunidad para salir adelante? Pues la respuesta que encontraron fue de lo más artística y sorprendente. Para poner a prueba estas nuevas teorías de movilización, encontraron un laboratorio perfecto. 45.000 docentes en huelga en la Comunidad Valenciana. Este movimiento, que protestaba por temas educativos justo en la época de la entrevista, se convirtió de repente en el escenario ideal para aprobar el nuevo enfoque social que había surgido tras la Dana. La idea central aquí es brillante: cambiar las barricadas por las batucadas. Si lo pensamos bien, una barricada tradicional se basa en el enfado, la confrontación, y casi siempre termina radicalizando más las posturas. En cambio, una batucada, los tambores, la música, es una resistencia alegre. Te activa desde la conexión, desde la comunidad. Transforma toda esa impotencia y esa rabia en una energía constructiva y unificadora. Es darle una vuelta de tuerca completa a cómo protestamos. Todo esto se organizó bajo un concepto llamado música ecosocial, y tiene una lógica casi de neurociencia detrás. Primer paso: usas la música para saltarte el neocórtex, esa parte racional del cerebro donde están atrincheradas nuestras ideas políticas. Segundo, vas directo al sistema límbico, activando las emociones más puras de la gente. Tercero, al hacer esto creas una resiliencia comunitaria orgánica. Compartimos el trauma, sí, pero también compartimos la esperanza. Y cuarto, al despertar a las personas desde dentro hacia afuera, consigues asentar las bases para un cambio ecológico y social muchísimo más sólido a largo plazo. Para terminar este análisis, hay una pregunta que lo resume absolutamente todo. Y es esta: si una crisis golpeara tu región mañana mismo, ¿la comunidad construiría muros o actuaría como una esponja? Después de ver cómo evolucionó la ciudadanía en el caso de Valencia, desde la frustración de barrer barro, pasando por el atasco político, hasta usar la música para conectar, todo se reduce a qué tipo de adaptación elegimos. Ante el próximo desafío climático, es vital plantearnos si nuestra reacción automática será levantar muros rígidos para dividirnos y pelearnos, o si seremos capaces de actuar como una gran esponja, absorbiendo el golpe, uniéndonos y regenerándonos juntos. Es sin duda un desafío sociológico enorme que nos invita a darle una vuelta a cómo queremos construir nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión explicativa